Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. A todos muy buen día. ¿Saben qué? Yo con mis años moderando Frente a Frente y otros programas de debate, antes creía que tener un perfil altísimo en el programa era suficiente para captar el interés público y la audiencia. Mi forma de pensar antes: garantizarme al presidente del Banco Central, garantizarme al ministro de Finanzas. Y estoy hablando de hace 3, 4 décadas, y yo ya llevo casi 5 décadas en esto. Tener a tal persona. Y como aquí las mediciones de las audiencias no están tan tecnificadas como en otros países, yo decía, con ese funcionario garantizo plena audiencia. Y la gente anda en otros parámetros de la vida, la gente anda resolviendo sus problemas cotidianos. La gente, la sociedad en general, la sociedad en su conjunto, anda viendo cómo mejora su nivel de vida. A lo que la gente le importa es si me va a ir mejor, si tendré oportunidades, si tengo garantías de mejorar el sueldo en el empleo o conseguirme otro salario que me dé un poco más de amplitud para tener más dignidad viviendo en la vida. Así piensa la gente. Así piensa la gente. Entonces, desde hace mucho tiempo me di cuenta que garantizar audiencias, que generar opinión pública, y no por vanidad. Primero, es la naturaleza de un medio de comunicación, pero nadie quiere venir a un programa donde nadie lo ve. Es meterse de lleno en los problemas cotidianos de la gente. En los problemas cotidianos de la gente. Y siguiendo esa línea de pensamiento, hoy me voy a meter en un problema cotidiano de la gente. No de todos, porque no todos utilizan el taxi, pero una gran cantidad de personas en todo el país sí. Entonces, primero solo les voy a dar estas generales. Ya Lucecita se está preparando para la pregunta. Lo primero que hice es entender cómo funciona el Uber, porque vamos a venir a hablar hoy de los taxis tradicionales y de estas plataformas. No solo Uber, si hay varias plataformas. Ustedes saben que Uber, el usuario descarga la aplicación y crea una cuenta, solicita un viaje indicando origen y destino, la plataforma localiza a un conductor cercano, Uber calcula automáticamente la tarifa antes del viaje, el usuario acepta el precio y el conductor decide si toma el servicio. El pago puede hacerse con tarjeta, billeteras digitales o efectivo según el país. No sé si aquí funciona como en otros países, pero por lo menos yo lo he comprobado en Estados Unidos, así funciona. La aplicación registra el recorrido mediante GPS y permite calificar tanto al conductor como al pasajero. Hay otras aplicaciones como InDrive, que la principal diferencia es que el precio no lo fija la plataforma. El pasajero propone cuánto está dispuesto a pagar, los conductores reciben la solicitud, puede aceptar, rechazar o hacer una contraoferta. Ambas partes acuerdan la tarifa antes del viaje, el usuario elige al conductor considerando precio, calificaciones y distancia. Por eso esta plataforma InDrive
suele ser percibida como un sistema de negociación directa entre pasajero y conductor. Y está Didi también, ¿no? Otra plataforma que funciona más parecido a Uber. La plataforma calcula la tarifa, el conductor acepta o rechaza el viaje, ofrece servicios de transporte y entrega de comida en algunos mercados, utiliza sistemas de monitoreo GPS y calificación. Bueno, pero ¿dónde surge el problema? Miren, este tema que hoy están debatiendo los hondureños en redes, este tema yo lo vi como debate y debate de primera plana en periódicos de Europa hace como 10 años. Que aquí hemos llegado atrasado al debate. Si esto ha sido polémica en todo el mundo, ¿por qué son tan polémicas las plataformas estas? Porque los taxistas tradicionales argumentan que ellos deben cumplir requisitos como permisos de operación, pago de tasas y licencias, revisiones vehiculares, regulaciones tarifarias. Mientras tanto, las plataformas sostienen que generan empleo e ingresos, que aumentan la competencia, que mejoran la calidad del servicio, que ofrecen mayor información y trazabilidad del viaje. Y de hecho, aquí hay gente en Honduras que se siente más seguro en una plataforma como esta que les he mencionado que con los taxis tradicionales. Y la verdad es que uno encuentra taxistas tradicionales honestos, gente de bien, pero también se encuentran unos conductores que solo, y aquí yo no estoy prejuiciando o estereotipando a nadie, con solo verles el rostro uno ya se preocupa y mejor dice, no me voy en este taxi. Pero ahí está la polémica. ¿Y saben qué? Como esto es asunto de debate de hace décadas en algunos países, ¿cómo regulan esta situación en otros países? Con las plataformas. Existen 3 modelos principales. Regulación plena. Todos los conductores que están afiliados a estas plataformas deben tener un registro obligatorio, seguros especiales, pago de impuestos y supervisión estatal. Esa es la regulación plena y existe en algunos países. La regulación parcial, se permite operar pero con requisitos limitados. Y hay un tercer modelo, prohibición o restricciones severas. Algunos países han intentado suspenderlas o limitar sus operaciones, aunque en la práctica continúan funcionando. Clandestinamente continúan funcionando estas plataformas. Ese es el debate que vamos a tener hoy. Les doy esas generales. Lucecita Madrid en este momento viene con la pregunta central del programa y luego mis invitados. Atentos. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Buenos días, el tema del día. ¿Debe el Estado prohibir las plataformas de transporte o regularlas para que compitan en igualdad de condiciones con los taxis tradicionales? ¿Debe el Estado prohibir las plataformas de transporte o regularlas para que compitan en igualdad de condiciones con los taxis tradicionales? Esa es la pregunta de hoy. El número de Frente a Frente, 9773-6065, exclusivo para mensajes. Y también nuestras plataformas digitales, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y estos son nuestros panelistas. Comienzo presentándoles al diputado Jorge Calix. ¿Qué tal, Jorge? Encantado, Renato, un placer. Bienvenido. ¿Cómo está usted? No, excelente. Muy bien, qué bueno saludarlo. muy bien. Encantado Yo de digo estar aquí. excelente, muy bien, porque generalmente la reacción de uno, muy bien, dice. Me dice Jorgito Zelaya, flaco, ¿y para qué vas a decir regular? No, mira que si le decías a la gente que está regular, ahí van a andar diciendo, ahí me encontré con Renato y está jodido Renato, vieras qué semblante el que tiene. Te conoce a Jorge Zelaya, Sí, ¿verdad? claro que sí, somos Se la sabe compañeros. todas ese Lanchito. Ayer estuvo en mi oficina como 3 horas.
Estuvimos hablando del por qué no se ha insertado en el gobierno de Tito Asfura. Y bueno, él tiene sus planteamientos. Era un hombre muy cercano a Tito Asfura, a Jorge Zelaya. Muy cercano. En casi toda la campaña, en los viajes de Tito Asfura, iban 3, 4 personas y en ella Jorge Zelaya. Pero cuando ganó Tito Asfura, pareciera que alguien le sopló en el oído a Tito Asfura: cuídate de Jorge. Ya no. Ahí anda Jorge. Pero es un amigo mío, pues así es Jorgito. Nunca andes diciendo regular. Ay, más o menos. Mira, ¿sabes qué hace la gente cuando vos reaccionas de esa manera? Que respondes a ¿cómo está Renato? Después van a decir y andan ahí multiplicando. No, está jodido Renato, vieran qué situación en la que está. Aunque estés jodido, me dice, siempre decir que estás bien. Y estoy agarrando esa filosofía. Bien, ¿por qué debería estar mal? Correcto, así tiene que ser. Además, la palabra tiene poder. Así es. Óigame, solo me permiten unos segunditos. Y hablando del término joder, está jodido Narrala con eso que le está investigando el Ministerio Público, hombre. ¿Usted cree capaz a Narrala de haber desviado fondos para su campaña? De haber desviado fondos de las campañas para sus cuentas personales. Solo unos segunditos, ¿verdad? Me disculpan que me desvío del tema, pero teniendo a esta figura, ¿cómo no iniciar con un gancho el programa? No, mire, primero que nada, quiero decirle, Renato, que ese es un tema del cual yo tengo poco conocimiento. Me enteré el domingo por las redes sociales y por los medios de comunicación que ustedes sacaron la citación de la abogada. Sí, la versión que genera la chispa es 30-30 con Melgar, que una fiscal confirmó ahí en el programa de Gardo que en efecto estaban investigando a Salvador, sí. Ahí me enteré. Sí. De ahí, fuera de eso, yo no tenía ninguna información de nada, no la tengo todavía. Pienso que hay una investigación en curso y hay que permitir que la investigación continúe. Hay que respetar el debido proceso. Yo espero del Ministerio Público que se apegue al principio de objetividad que lo manda su ley y en consecuencia que los involucrados espero puedan aclarar y que esto se trate de un malentendido. Eso es lo que yo espero. No sé nada más. Sí. Habrá que preguntarle al Ministerio Público y a la Unidad de Política Limpia que nos den explicaciones porque yo no las tengo. Habrá que preguntarle a las personas que mencionan como involucrados qué es lo que ha sucedido y darles la oportunidad de explicar. Yo no soy el llamado a hacer esas explicaciones porque desconozco todo esto. Nosotros, este servidor suyo es el encargado de la bancada del Partido Liberal y hemos pedido, lo haré hoy en la sesión de bancada, que sobre este tema seamos respetuosos. Esperemos que el Ministerio Público haga su trabajo y que lo haga, repito, respetando el principio de objetividad y el debido proceso y que sean las autoridades las que nos informen de manera oficial qué es lo que está sucediendo. Yo no puedo hacerlo, Renato, yo no sé de lo que ahí se habla, yo no estuve manejando las finanzas de la campaña del ingeniero Salvador, él fue... Y me da la impresión que no tiene problemas personales con Salvador, usted como para que se aproveche de esta coyuntura y decir, ese tipo, investíguenlo, porque pudo haber desviado hacia sus cuentas personales fondos que le aportaron empresas y particulares para campañas. Ningún problema, sí. Renato Salvador fue nuestro candidato y yo le tengo respeto, soy solidario con esta situación que él está atravesando. Pero hasta ahí, pues yo no sé nada más, eso él tendrá que esclarecerlo. Yo espero que pueda hacerlo, espero que los involucrados puedan esclarecer el tema y pues este es un asunto de un político que afecta a un político y aquí hoy venimos a hablar de algo que afecta a la ciudadanía. No, y luego, pues en eso me quiero centrar. Sí, pero dije yo teniendo a Jorge, ¿cómo no le voy a preguntar sobre esto? Entiendo. Y ese es un tema de debate de hace mucho tiempo. Miren, yo no soy amigo a fondo de Salvador. Le tengo un respeto, un cariño, un afecto, porque como televidente era la gran figura de la comunicación de Honduras. Vine a Televicentro, me lo he encontrado en los pasillos, él es muy respetuoso conmigo
igual con él, yo le tengo profunda admiración a Salvador por su vocación para la comunicación. Pero decir que soy un amigo cercano, no lo soy, porque no lo soy. Nunca he tenido un desayuno, un almuerzo, una cena con Salvador, jamás, jamás. Pero yo lo que me pregunto es, Salvador es uno de los comunicadores con más ingresos históricamente en el país. No tendría necesidad de desviar fondos de una campaña para sus cuentas personales. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Pero tampoco soy ingenuo. Salvador es un ser humano. Todos nosotros somos seres humanos. Entonces, el asunto que le están imputando a Salvador es que hubo personas jurídicas y naturales que le entregaron fondos para la campaña, pero que él no reportó esos fondos en la institucionalidad. Miren, yo no sé, Jorge, si todo lo que le dieron para financiar sus campañas políticas lo reportó. ¿A dónde es que se reporta? Al Instituto de Acceso a la Información Pública. En la Unidad de Política Limpia, perdón. Absolutamente todo. Sí, todo lo que ingresan. Porque hay techos de lo que debe aportar una persona jurídica y de lo que debe aportar una persona natural. Hay techos, hay techos. El Estado ha regulado esto y dice: para el candidato a presidente, para el candidato a alcalde, para el candidato a diputado, estos son los máximos que se deben aportar. Entonces Narrala era el candidato del partido. Y lo que yo conozco es que hubo personas jurídicas y naturales que aportaron a su campaña. No al central ejecutivo del Partido Liberal, sino a su campaña. Y él tuvo el cheque de las personas jurídicas y naturales. Nada tuvo que ver el central ejecutivo y él manejó discrecionalmente esos fondos. Entonces ahora están diciendo desde las instituciones del Estado que regulan todo esto que hay que investigar porque no es coherente. Ahora, Salvador tiene adversarios serios en el Partido Liberal y usted no descarte que esos adversarios fuertes y serios que tienen el Partido Liberal son los que estén suministrando información. Entonces ahora lo investigan porque no reportó ante la Unidad de Política Limpia todo lo que había recibido. Y además comienzan los rumores, las suposiciones que él no extendió recibo a sus aportantes. Y sus aportantes, que pueden ser de 6, 7, 8 millones de lempiras, quieren para deducción del impuesto sobre la renta o algo así, ¿verdad? Que él confirme que recibió ese dinero. Ese es todo el rollo que tiene Salvador en este momento. Y el central ejecutivo no va a decirle a algún empresario: ok, yo le voy a firmar que Salvador recibió esto porque no nos consta, nosotros no recibimos ese dinero, ese es algo muy personal. Que Salvador sea el que extiende el recibo. Y ahora acusan a Salvador que no quiere extender recibos a nadie. Y ya se han inventado, no digo que se han inventado, porque a mí no me consta lo uno o lo otro, que con ese dinero trasladó plata a cuentas en el extranjero. Miren en qué rollo está metido Salvador Narrala, ¿verdad? Pero es que al final siempre ha sido un problema estructural el financiamiento político. Totalmente. Por eso, de una u otra manera, las recomendaciones de las observaciones electorales plantearon en cierto momento una unidad y por eso se creó la unidad de fiscalización de los partidos políticos, que es la unidad de política limpia como la conocemos. Y está bien que funcione, ¿verdad? Está bien que sea operativo. Y es un tema normativo al Sí. final. Porque no hay, pues yo, en todo lo que llevo en este tiempo, alguna penalización de un candidato. Sí, pero algunos, ¿qué te digo? Candidatos, alcaldes, así, a diputados suplentes, pero un torote como Salvador, yo es la primera vez que veo que se preocupe por investigar el Ministerio Público, ¿sí? Sí. No, ya hubo uno en ¿Quién? precandidato. ¿Quién? ¿No fue Luis Zelaya un tiempo? No.
No sé si lo No investigo. recuerdo. Ahora, sí debo decir que ahorita le presentaron multas a centenares de candidatos que no hicieron su reporte, ¿no? Ya las está cobrando la Procuraduría. Ujú. Sí, sí me acuerdo de lo de Luis Zelaya, pero no pasó a más, pues yo no recuerdo que se haya presentado requerimiento fiscal contra Luis Zelaya. No, lo de Salvador, lo invité a Salvador a tener una participación aquí. Ahí está mi compañero Joseph Santana. Aunque ayer él ayer publicó un video, no sé si Santana lo tiene, y ya después de esto nos metemos al tema que venimos. Y no crea que lo agarré de sorpresa. No, es que me acordé cuando venía entrando, teniendo a Jorge, ¿cómo no le voy a preguntar de esto? Si sé lo que significa Jorge en el Partido Liberal, pues pudo ser el candidato del Partido Liberal. Es el jefe de la bancada de este partido. Me dice producción si lo tiene o no lo tiene, para que terminemos con esto. La aclaración que ayer aproximadamente a las 10:15 minutos de la noche subió a las redes Salvador Narrala y que lo transmitimos en TN5 Estelar. Es el momento más difícil. A Narrala, por ser un hombre muy popular, mediático, le surgen amistades leales, pero también, así en la naturaleza humana, le surgen adversarios bárbaros. Así es. Entre más conocida es la gente, más amor y más odio, la misma naturaleza humana. Con esto voy a terminar con lo que Narrala aclaró anoche. Hondureño, cuando uno ha vivido toda una vida pública de frente al país, aprende que la verdad siempre termina imponiéndose. Por eso hoy no comparezco para polemizar con nadie ni para responder ataques personales. Comparezco para hablarle al pueblo, a ti que me estás viendo, con la misma transparencia con la que siempre hemos actuado. En las últimas horas han intentado crear confusión alrededor de nuestra campaña presidencial del año pasado. Los hechos son muy simples. Otra vez estamos viendo la misma película de siempre. Después de cada elección que les gano, aparecen ataques, rumores, denuncias y campañas para intentar ensuciar nuestro limpio nombre. Lo intentaron cuando fundamos el Partido Anticorrupción. Lo intentaron también cuando estuvimos en el PSH. Y hoy lo intentan dentro del Partido Liberal. Y aquí estamos, firmes, con la frente en alto y con la conciencia tranquila. Porque elección tras elección intentan exactamente lo mismo. Cambian los actores, cambian los escenarios, cambian las historias, pero el objetivo siempre es el mismo. Intentan detener a quien nunca se ha prestado a acuerdos oscuros ni a encubrir la corrupción. Y siempre ocurre lo mismo. Nunca pueden demostrar nada, porque no hay nada que demostrar. Yo solamente abrí una cuenta para la campaña presidencial, una sola. Y de esa cuenta se rindió un informe en tiempo y forma ante la Unidad de Política Limpia, como dicta la ley. Se presentó documentos de respaldo y, lo más importante, se hizo todas las subsanaciones que los hallazgos de la Unidad de Política Limpia solicitó. No existe un solo centavo recibido para la campaña mía que no haya sido reportado. Ni uno. El 100% fue reportado y documentado conforme a ley. Además, los informes fueron presentados ante Política Limpia y cualquier observación o hallazgo administrativo que surgió dentro de ese proceso fue atendido y subsanado conforme a los procedimientos correspondientes. Ahora hablan de cuentas en el extranjero. Yo nunca abrí cuentas en el extranjero a mi nombre ni a nombre del Partido Liberal para la campaña, ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. La única cuenta que se abrió dejó registros, se abrió en Honduras, dejó documentos, firmas, procedimientos y controles. Es súper fácil verificarlo. Las actividades que simpatizantes realizaron fuera de Honduras para apoyarnos fueron actividades desarrolladas por ellos mismos en los lugares donde viven y pregúntenles a ellos. Por eso hemos dicho desde el primer día que revisen todo, que investiguen todo, que auditen todo. Hemos sido de los principales impulsores de la CICI y de la MAXI. Que venga la CICI, que venga la MAXI, que venga el FBI, que vengan todos.
Y si quieren comenzar investigando a Salvador Narrala, que comiencen por Salvador Narrala. No tengo ningún problema con eso. El que tiene la conciencia limpia no le teme a las investigaciones. Son 49 años consecutivos declarando impuestos sobre la renta. ¿Cuántos hondureños pueden decir lo mismo? Quienes sí le tienen miedo a la Sisi son los corruptos que han saqueado a Honduras durante años, los que se esconden detrás de partidos políticos, gobiernos, influencias y privilegios. Ellos son los que le temen a la verdad para que salga a la luz. Nosotros no. El que nada debe, nada teme. Yo les recomendaría que dediquen más tiempo a trabajar por nuestra gente, por nuestra Honduras, y menos tiempo a fabricar rumores. Que nos pregunten sobre nuestro plan de gobierno, que nos pregunten cómo vamos a generar empleo, les podemos dar las ideas, trabajamos 3 años en eso. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad, la educación? Lo que merece el pueblo hondureño. Porque Honduras no necesita más distractores. Honduras necesita soluciones. Con la ayuda de Dios, queridos amigos, vamos a seguir caminando por el mismo camino que hemos recorrido durante toda nuestra vida pública. Bueno, ahí el característico y tradicional Salvador Nasralla. Ni siquiera hay un requerimiento fiscal. Simplemente es una investigación que hace el Ministerio Público y dependiendo de lo que investigue, pues va a formular un requerimiento o no. Por lo tanto, la presunción de inocencia es la que debe predominar. Y en nuestros países, cuando le sacan a uno un rumor, ya la gente lo toma como sentencia, como condena. Y yo espero que todos los que están alrededor de Salvador Narrala tengan la misma intensidad del mensaje que ha pronunciado hoy Salvador Narrala. Porque no creo que Salvador sea ingenuo de no haber analizado su entorno también en torno a esto. Porque a los candidatos les cae mucho pisto de todos lados. Aquí los empresarios ya saben que cuando se acerca una elección tienen que soltar billete para las primarias y tienen que doblar el billete para las generales. Eso es histórico, por eso es que se reguló ponerle techo a los empresarios, porque los empresarios después, antes de que estuviéramos regulados, ¡hey! Te di 50 millones para mi campaña y ahora en esta licitación que estoy participando, oíme, no la gano, ¿de qué me sirvió aportar para tu campaña? Y es lo que quiso hacer el Estado, limitar los techos para que después los políticos hecho gobierno no respondan a los intereses de los grupos que los financiaron. No, y las campañas políticas se han vuelto exageradamente caras. Carísimas. Creo que de Rafael Leonardo Callejos rompió ese techo. Creo que históricamente no eran tan exacerbadas las cantidades que se manejaban. Y yo te digo algo, Ismael, que algo se rompió en la estructura del Estado de Honduras para que ahora investiguen a Narrala. Algo se rompió. Algún movimiento ajedrecístico hubo que alteró todo. Porque aquí él estaba protegido. Aún y con la unidad de política limpia hubo gente que rompió, que violentó la ley, pero no la investigaron. Pero ahora sí están investigando a Narrala. Aquí algo se rompió, alguna piececita no funcionó y dijeron, vamos a comenzar con Salvador. Yo presumo de la inocencia de Salvador porque eso dice la ley. Pero es la ley que va a determinar si lo que Salvador ha dicho hoy es así o no es así. Yo le creo que es así, pero también me pregunto si el entorno de él funcionó así como él. Así de simple. Ya sé que usted me quiere seguir hablando más de este tema. Ni yo tampoco. Ni yo. Ya quiero pasarme al tema central. Lucecita, ¿cuál es el tema central? Recuérdenlo porque tenemos 1:30 horas para debatir un tema que el mundo lo debatió hace como 10 años, pero nosotros vamos un poquito atrasados en esa escala ahí. El tema del día: ¿debe el Estado prohibir las plataformas de transporte o regularlas para que compitan en igualdad de condiciones con los taxis tradicionales? Esa es la pregunta de hoy. Envíenos sus mensajes.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, muy buenos días. El tráfico vehicular cuando son las 7:30. A la altura del Boulevard Kuwait, a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia. Si usted viene de la colonia La Vega y se dirige hasta estos sectores de la capital del país, el tráfico vehicular a esta hora del día está bastante congestionado, por lo tanto tome rutas alternas. Nos ubicamos, repetimos, a la altura de la Corte Suprema de Justicia, muy cerca de la colonia también Miraflores. Si usted viene de la colonia La Vega o viene de la vía rápida Anillo Periférico, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Muchas gracias por escribir a través de nuestras cuentas. Un televidente opina, aquí lo más importante es la opinión de las personas que hacen uso del servicio de transporte privado. ¿En cuál se sienten más seguras? ¿Qué experiencia han tenido con cada una? Alan Alvarenga escribe, deben existir leyes justas donde todos los transportistas sean tratados por igual y también sancionados por igual cuando cometan faltas, pero solo en Honduras veo que primero se sanciona y después buscan negociar. Tomás Zambrano ahí lo hizo al revés y están empezando a fallar. Esas plataformas en la mayoría de los casos operan con conductores plenamente identificados a precios razonables, contrario al servicio de taxis, donde una buena cantidad de conductores resultan ser asaltantes, aparte de conducir unidades en pésimas condiciones. Henry Smith escribe, el transporte público y vehículos del Estado no deben usar polarizado. Piensa en un bus polarizado que está siendo asaltado. No se sabe por qué no se ve. Eso permite dar aviso. ¿Qué hace una ambulancia polarizada? Doctor Franklin Anariba opina, aquí mis observaciones sobre este tema. Número 1, al final las empresas Uber, InDrive, Taxis VIP y otras más funcionarán legalmente en Honduras porque simplemente ofrecen un servicio más seguro y documentado, con un precio transparente y unidades de transporte más limpias y ordenadas. Además, permiten al usuario mejorar el servicio a través de comentarios sobre el viaje en general. 2, hay resistencia al cambio, pero al final el progreso ganará. Un ejemplo es lo que ha pasado en el aeropuerto de Bali, Indonesia, donde hubo resistencia de los taxistas tradicionales a empresas de plataformas digitales. Hubo peleas, protestas, el gobierno las prohibió, etcétera, pero hoy en día igual Grab tiene su sala de espera en el aeropuerto y el cliente ahora tiene opciones a un costo más barato. 3, los taxistas tradicionales tienen un modelo de negocio cooperativa del siglo XX. En un mundo de plataformas digitales en la industria del transporte, todavía no han creado las suyas. ¿Por qué? Porque el modelo de cooperativismo no enfatiza la competencia, sin la cual no puede haber innovación y progreso. 4, ¿qué deben hacer los taxistas tradicionales? Deben competir, organizarse mejor y crear plataformas digitales y ofrecer un mejor servicio, y continúa el mensaje. Otra opción para los taxistas tradicionales es unirse. Si califican a las plataformas digitales como sucede en Singapur, un taxista puede trabajar por sí mismo una parte del día y luego puede trabajar bajo una plataforma digital por el resto del día. 6, el gobierno debe modernizar la industria y abrirla a la competencia local y global. El proteccionismo no es un buen augurio y al final siempre pierde a las fuerzas del cambio. 7. Ahora termina ese editorial, pero que está bien y muy ilustrado está bien el televidente que escribió eso, sí. 7, aquí termina. Toda la industria del transporte debe aprender a competir porque solamente la competencia conlleva innovación con más oportunidades de crecimiento. Gracias por su mensaje, sigan enviando también a través de WhatsApp. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Wilmer Calix, como dirigente asesor de
a Taxis, miembro del Consejo Nacional del Transporte, defiende la postura de los taxistas tradicionales. De esos taxistas que conocemos aquí, creo que solo yo los conozco desde que eran treinteros, porque ustedes nunca anduvieron un taxi de 30 centavos, ¿verdad? Jamás. Solo han escuchado que la historia. No, anduve en bus de 25 centavos, pero de 30, taxi de 30, sí, no. Yo anduve en buses de 10 centavos. O sea que aquí nadie de ustedes anduvo en los treinteros. Cuando yo vine de Lancho, el bus costaba 25 centavos. Pero yo sí me acuerdo de los treinteros. Eso costaba un viaje en taxi, 30 centavos de Lempira. Él defiende al taxista tradicional. ¿Por qué los defiendes en relación a estas plataformas? Wilmer. Buenos días a todos. Sí. Buenos días, licenciado. Pueblo hondureño que nos ve. Primero hay que hablar de este tema con la seriedad que se merece. Vivimos en un país de leyes. Me gustó ese editorial que dio uno de sus televidentes. Hablamos de países desarrollados, países de Europa. Usted puso un ejemplo de Madrid. ¿Qué tipo de país somos nosotros? ¿Dónde estamos? Mire, primero hay que llegar a una realidad para hablar y poner contextos y ejemplos. Donde hoy existe una ley que rige y norma todo el servicio de transporte público en el país. Usted decía en ese editorial, ¿por qué los taxis tradicionales no han evolucionado? Hubo un cambio de la ley. Recuerda que antes era el Dirección Nacional de Transporte. Se vio en aquel momento con un gobierno, creo que fue con de Juan Orlando Hernández, en su primer mandato, de que no llenaban los requisitos para la evolución que estaba teniendo el transporte en diferentes países y que quería haber una evolución aquí en Honduras. Se hizo un marco regulatorio donde se crea el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, donde hay una regulación con varios sistemas de pago electrónico, se lo quiero decir. Hay normativas que se deben de cumplir, donde el mismo transporte urbano está cumpliendo este tipo de normativas para llegar a un sistema de pago electrónico que es famoso, que usted lo ha escuchado aquí en Honduras. No es tan fácil porque nosotros somos un sector regulado y que cumplimos la ley. Cuando se habla de estas plataformas, hay que hablar quiénes son los dueños o los representantes aquí en Honduras. Número 2, ¿cuántos millones se han captado sin pagar un 5 de impuesto? ¿Quién registró las plataformas? ¿Quién autoriza un mínimo y un máximo? Les quiero dar números que hemos manejado. Solo en la ciudad capital hay entre 3.000 a 5.000. En San Pedro Sula entre 2.000 a 3.000. En estas plataformas. En estas plataformas. Y hoy pueden seguir aumentando porque no hay quien nos regule. Nos llama mucho la atención que se ha mezclado en los medios de comunicación un tema que estamos en contra del trabajo. No estamos en contra del trabajo de los hondureños. Nosotros generamos trabajo, también generamos empleo. Estamos en contra de que vengan empresas que se vio hace 8 años cómo iban a venir y que vienen de cumplir las leyes y no las cumplen. Mire, cuando hablamos de igualdad, de competencia, hablamos de cumplir la ley. En otros países, ¿por qué cree que se regulan las plataformas? Porque debe, antes de llenar, una persona que debe a brindar el servicio de movilidad de personas, hay una casilla cuando se registra, no solo registra su nombre, la placa particular. Mire las violaciones que hay en estas plataformas. Solo hay en el nombre. Placa particular. A los concesionarios de transporte les piden placas de transporte, que debe de cambiar las públicas. Debe usted renovar su certificado y debe de pagar. Le podemos decir que nosotros en los últimos 20 años, renovando concesiones, hemos aportado y pagado al Estado más de 200 millones de lempiras. Ahora díganos y demuéstrenos hoy cuánto pagan esas plataformas. Díganme quién regula esas plataformas, cuánto le cobra al hondureño que necesita su trabajo y que viene usted y busca una carrera y le da un precio a la plataforma a usted como cliente, pero al que hace la carrera le da otro. El que hace la carrera nunca ve cuánto cobró la plataforma. Puede ser que en una carrera cobró 130 y le pagó 90 y le quedaron 40 lempiras por una carrera. Y si usted multiplica por la cantidad de carreras que hacen estos vehículos, estamos hablando mínimo en Tegucigalpa 2 millones y 2 millones en San Pedro Sula diario.
Explíquenos dónde va ese dinero. ¿Cómo es que hablamos tanto de leyes? Y hoy que tenemos la oportunidad de tener al diputado Cálix del Partido Liberal, que es muy beligerante, que hablamos de lavado de activos, que hablamos de combatir las estructuras. Y hoy, las normas regulatorias, cuando se deben de cumplir las leyes, no, es que no, que vamos a buscar reformas, pero no nos vamos al problema. El problema no son los empleos que generan. El problema es cómo han estado operando a vista y paciencia de 4 años de un comisionado, Rafael Barahona, que lo que hizo que fue promover la ilegalidad. Y le podemos dar ejemplos. ¿Se acuerda cuando venimos a hablar de un problema de temas de los inmigrantes? ¿Qué le dijo usted? Espero, Rafael, que no tengas y que no salgas con concesiones y con los mismos problemas que han llegado, que tuvimos que ir a hacer al Ministerio Público. Más de 300 concesiones de taxis y de buses se otorgaron cuando salió. No miran dónde están, no llegan a resolver un problema. Hoy el transporte debe evolucionar en el país, y estamos claros, y tenemos que llegar, pero debemos de llegar de una forma ordenada. Hoy nosotros creemos que es el primero en servicios, primero en derecho. Mire, vamos a hablar aquí claramente y aquí no venimos a engañar. Yo tuve taxis, yo tuve 6 taxis, ni una concesión me dio el Estado. Todas las tuve que comprar. Mire, y dice que dice la ley, que no se podían en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la clase política le da personas que no las quieren explotar, que son como un negocio. No, sino mencionemos las 3.000 concesiones que dieron en el gobierno de Micheletti. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, favoritismo, hoy, corrupción, eso es mire, cierto. El transporte, mire, hoy el transporte del país es la cara de lo que han sido los gobiernos. Y eso hay que decirlo. Lo que pasa es que aquí quieren tildar a un sector transporte, o a los compañeros de taxi, ahora, que no quieren mejorar. No, enumérame por qué el rechazo de ustedes a estas plataformas de taxis. no cumplen las leyes del No país. cumplen las leyes. Competencia desleal. Usted para renovar un certificado de operación de un número de taxi, usted gasta anualmente un cambio de unidad entre 5 a 10.000 empiras. Nosotros sí los pagamos. Nosotros somos un sector regulado. Usted no puede hoy, como transporte, poner la tarifa que usted quiere. Lo regula el Estado. Entonces, mire, creo que debemos de llegar a una igualdad en el país. Yo creo que todos tenemos derecho. Y todos tenemos necesidad. Pero hay que hacer las cosas, hay que ir ordenando este país. Y lo primero que se debe ordenar es el transporte, porque el transporte, ya se lo puedo decir aquí abiertamente, ha sido un desastre en los últimos años. Lo que me estás diciendo es que si van a operar estas plataformas en el país, deben operar en las mismas condiciones de los taxis tradicionales. Y cumplir los requisitos que la ley hoy nos da. ¿Y los VIP? ¿Cómo funcionan los VIP? ¿Igual que las plataformas o cuál es la diferencia? Tengo a Alex Díaz, vocero de la Asociación de Transporte Ejecutivo de Honduras. Bueno, muy buenos días. Nosotros los VIPs nacen después, ¿se acuerda de los gallitos de los radiotaxis, verdad? Sí, correcto. O sea, el transporte a nivel mundial y con el tiempo va modernizándose y Honduras no se puede quedar atrás. Nosotros los VIP es un servicio privado donde usted llama para tener un desplazamiento de un punto A a un punto B. Nosotros no somos parte de las plataformas son extranjeras, Sí. son monstruos de 400 a 500 millones de usuarios a nivel mundial, donde generan miles de millones de dólares a estas plataformas. Nosotros, en cambio, somos personas que tenemos base, tenemos compañeros que están en las bases y la gente llama por un servicio, y donde tenemos una logística de 24 horas, donde, por ejemplo, tenemos medios de pago como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, POS en las unidades, donde usted puede hacer su reserva. Damos servicio a Booking, por ejemplo, a las empresas de viajes a nivel mundial. Sí. Y entonces los extranjeros vienen, por ejemplo, a las 3 de la mañana y nosotros tenemos el servicio. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, a su madre que van a llevar al hospital al día siguiente a las 4 de la mañana, llaman y dejan reservar unidad. Usted sale de su colonia a esa hora y no va a encontrar un taxi que ¿Y le ustedes pueda dar pagan servicio. impuestos? Claro que sí, porque nosotros somos empresas constituidas, pagamos el impuesto sobre la renta, pagamos el depósito a cuenta, pagamos el volumen de ventas. O sea que el problema de ustedes no son con los VIP. Lo que más nos afecta hoy es todas las empresas ilegales que operan en el país, se lo quiero decir. No, pero mi pregunta es puntual. Sí, Mi pregunta es puntual. ¿Son una competencia desleal los VIP para ustedes, los tradicionales?
Con solo que me diga que tienen una concesión o solo tienen un permiso o tienen algún permiso de operación. Bueno, nuestras escrituras nos facultan. Lo que hay que hacer, adherirnos a la ley. Nosotros como empresa queremos ser empresas responsables y sería como un impuesto selectivo, que aplicado directamente al servicio de transporte. Entonces, y así estaríamos en común con los otros compañeros, porque los demás impuestos los pagamos matrícula de vehículo. Imagínense el aporte que hacemos económico a diario, cuántos vehículos andan gastando gasolina ahorita para transportar. Eso genera que haya más circulante, ¿me entiende? Entonces, solo sería regularlos. Estamos de acuerdo a la regularización. ¿Por qué? Porque queremos ser empresas responsables, donde nuestros impuestos que pagamos, el gobierno puede desarrollar más carreteras, más hospitales, más beneficios de la población. Ok, ¿qué quieres decir, Calix? Yo creo que debemos de ver lo que dice la ley. Mira, yo creo que no puedo construir una casa en un terreno ajeno o sin tener un permiso. Nosotros no estamos en contra del trabajo, se lo quiero repetir, pero yo creo que ustedes debieron hacer las cosas bien. Hoy yo le puedo dar un ejemplo de unos compañeros que están en el Mall Multiplaza, que tienen el mismo servicio de ellos, pero ellos tienen concesiones otorgadas por el Estado, brindan el servicio, hacen su trámite ante el instituto, porque hay que ser respetuosos de la ley. Yo creo que Honduras no puede seguir siendo en estos temas de transporte, hoy que nace una necesidad, bueno, vamos a reformar porque hay una necesidad. Yo creo que tenemos que ser contundentes y claros a dónde queremos llevar el servicio de transporte en el país y hasta dónde queremos llevar. Miren, Renato, y esto sí se lo quiero repetir. Hoy hay una gran oportunidad con este problema, de crear verdaderamente bases sólidas para que el transporte cambie, evolucione. Miren, donde hay oportunidad para todos, pero que sea con un orden. Yo creo que como hondureños todos tenemos derecho, pero donde yo no comparto es cuando usted quiere entrar a hacer las cosas de la forma incorrecta y después usted quiere que va por medio de una ley, lo que hice mal yo me lo arreglen. Mire, yo creo que las leyes deben de cumplir y las personas que no han cumplido la ley, mire, las personas que no han cumplido la ley las deben de penalizar. Jorge, eres diputado. Pareciera un problema intrascendente, equivocado el que crea que este es un problema intrascendente. El transporte público, los taxis, es algo que afecta la cotidianidad de la gente. Y es lo que le importa a la gente, resolver sus problemas cotidianos. ¿Qué hacer con esta polémica? Bueno, Renato, lo primero que tengo que decir es que Wilmer es hondureño, representa a los taxis tradicionales, llamémosle así. Trabaja y lleva con el fruto de su trabajo la comida a su mesa. Alex es hondureño, representa aquí a los taxis VIP, trabaja y con el fruto de su trabajo lleva comida a la mesa de su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí sería un grave error pensar que esto es un problema entre taxis tradicionales, taxis VIP, Uber, InDrive. Error el que piense eso. Y error que lo manejemos de esa forma. Aquí el problema radica en que el Estado llegó tarde a regular una realidad. Una realidad, porque Uber es una realidad, InDrive es una realidad, Taxi VIP es una realidad. Que no pagan canon, dice Wilmer. Esto es una realidad. Esto es algo que el Estado tuvo que haber regulado hace muchísimo tiempo. No está regulado porque cuando se creó la ley no era una realidad en el país, era una realidad en Madrid. Sí, no había Uber aquí, ni el otro, ni el auto. No había Uber en Honduras. Sí. Entonces no se reguló. Y solo porque el Estado no lo reguló, nosotros no podemos venir y criminalizar a los que salen a buscar trabajo de manera honrada. Con esto lo que quiero decir es que mal hacemos o mal haríamos si tomamos un partido. Y si decimos, no, hay que ponernos del lado de los taxis tradicionales porque ellos pagan su canon. Y fueron primeros. Y fueron primeros. Sería una postura equivocada. Como sería una postura equivocada de decir, no,
Ya el futuro es el futuro y los taxis tradicionales quedaron atrás y como yo tengo POS y allá solo hay que pagar en efectivo, entonces esto es lo de ahora y aquí hay que estar, aquí tenemos nosotros que Con poner. la modernidad. Eso también sería un error. Porque esta es la realidad del país. Los dos bandos están, bueno, los tres, porque están las plataformas también digitales que no están representadas aquí porque justamente, como dice Wilmer, no tienen un representante en el país. Es digital, completamente digital. Sí lo han de tener, ahí sí lo han de tener. Bueno, pero debería estar sentado en esta mesa entonces. Ajá, si algún abogado, si él iba a reclamar a Josep Santana, Josep, ¿por qué no tengo aquí a los representantes de las plataformas? Si la tienen, debería estar sentado en esta mesa y eso es lo que el Estado tiene que hacer. No los encontró, me dice Josep, y tiene razón. No, tiene razón. Tiene razón. Ya voy con usted, Son transnacionales que no... No, solo le explico ahí. Discúlpeme, diputado. Pero permítame. Sí, solo algo porque dijo algo que no es. 30 minutos. Tiene que haber un representante. Mire, ¿cómo abre una cuenta usted bancaria en el país y no hay un representante? Explíquemelo. Entonces, mire, hay que informar bien a la gente. Mire, no vamos a caer en una polémica sin un debate con la verdad. Permítame, que yo no le estoy atacando. No, pero le quería decir, sí existe. Wilmer, permítame, yo no le estoy atacando, yo no lo sé. Pero si existe, debería estar sentado aquí. Porque es parte de esta realidad que el Estado llegó tarde a regular. El responsable no es usted. El responsable no es usted. El responsable no es Uber, no es InDrive. Esa es la realidad que absorbió al Estado y que el Estado no reguló. ¿Tiene que regular? Sí, totalmente de acuerdo en eso. Hay que regularlo. Yo no puedo estar aquí a defender el desorden. No puedo defender el desorden. Dice Wilmer que la ley es la ley, hay que respetarla, es verdad. La ley es la ley, hay que respetarla. Pero la ley responde a la realidad. La ley la crea la realidad. A medida las cosas vayan cambiando, la ley tiene que ir evolucionando. El Código Civil de el Código de Procedimientos Comunes de 1906 dejó de existir cuando empezaron a existir las tecnologías de la información y la comunicación y entonces ya se podían incorporar videos, audios y cosas que en 1906 no existían ni nadie sabía que iban a existir. Y dio paso al Código Procesal Civil. La nueva realidad nos pedía una norma ajustada a la realidad que viven los hondureños. Y por eso hablé de los treinteros cuando costaba 30 centavos. ¿Qué me iba a imaginar yo que 40, 60 años después habrían plataformas digitales no para ponerse en una esquina a buscar un treintero, un taxi? De acuerdo. Y esa es la realidad de hoy. Entonces hay que regularla. Y es la realidad del mundo. Hay que regularla, pero usted dice que llegamos tarde a regular eso. Como Estado, por eso correcto. Estamos en este por problema. eso estamos como estamos. Yo oí una noticia que usted sacó en su programa, no me acuerdo qué día. En la noticia vi un relato de un conductor. Lo sacaron aquí en Televicentro, no recuerdo si fue en su programa, pero él era un conductor, no sé, de una de estas plataformas, iba subido un reportero de Televicentro y él iba contando que alguien, un funcionario del IHTT, pidió, no sé si Uber o InDrive, se sube al carro y una vez en el carro se lo decomisa. Eso está mal. Eso está mal. Porque la culpa no es de ese ciudadano que anda trabajando, la culpa es del Estado que no regula la realidad. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar con el orden, sí, pero decomisar arbitrariamente no es la solución. Al hondureño que trabaja hay que buscarle, incentivarlo, motivarlo, agradecerle que no ande asaltando, cometiendo fechorías, sino que esté trabajando honradamente. Regularidad con justicia y no persecución con abuso. De manera que lo que tenemos que hacer, como hondureños todos, es sentarnos en una mesa y empezar a ver de qué manera, porque él tiene razón, yo pago canon, dice él, y este no. Tiene toda la razón, es un punto válido. Es un punto totalmente válido. El otro me va a decir,
A mí me puede, como dijo él, a mí me pueden pagar con tarjeta de crédito, a usted no. Y así vamos a ir sacando cuestiones que unos tienen, que otros no tienen, y tenemos que buscar el equilibrio, el mejor tono del gris, porque aquí no tiene la razón uno y no tiene la razón el otro. Y nosotros, repito, haríamos mal si nos ponemos del lado de uno o del lado del otro. Aquí es, sentémonos y busquemos cómo hacemos para que en este país que nos vio nacer y que es de todos, podamos trabajar y llevar comida a la casa. Y yo respeto totalmente el trabajo. Por ejemplo, hablemos de don Wilmer, que representa a los taxistas. Ellos están constituidos, pagan canon, tienen razón en todas esas cuestiones. Y es un trabajo loable. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que ese trabajo que él hace pueda coexistir con el trabajo que él hace? Porque no se trata de que solo nosotros podemos trabajar. Y en igualdad de condiciones. Y en igualdad. Y en igualdad para que compitan en igualdad de condiciones. Con competencia justa. Correcto, Jorge. Ese es lo que tiene que hacer el Estado. Mira, yo coincido con Jorge, ¿sabes en qué? Existe. Mira, bueno, ya me lo vas a explicar. Esto que estamos debatiendo en Honduras se debatió en otros países hace 10, 12 años. Nosotros llegamos tarde. Claro. Hay que buscar cómo lo Estado, solucionaron otros países. Renato, el Estado llegó tarde y por el vacío legal del Estado, correcto, no se puede castigar a un ciudadano. A mí no me sorprende este debate. Si yo hace años decía, ¿y cuándo este debate va a llegar a Honduras? Bueno, llegó 10, 12 años después. Ismael, por favor. Bueno, totalmente, yo me suscribo al elemento de que algo coyuntural, como lo que sucede con Salvador Narrala, podemos profundizar en algo estructural. En este caso de Salvador es el financiamiento político y el manejo de recursos de manera personal. Y en el caso del transporte, creo que sin duda toca varias aristas. La primera es sin duda la prestación del servicio y cómo el Estado regula, pero también el trabajo hace cohesión social y realmente aporta al crecimiento económico. Y esto me lleva a decir, otra de las grandes aristas es el mercado laboral de Honduras, porque muchas de las personas que hoy trabajan en estas plataformas ven una opción a una actividad económica, es decir, de agenciarse recursos, tener un ingreso puede ser el principal, en algunos casos puede ser el secundario, pero esto le agencia ingresos para su hogar. Y el tercer gran elemento creo que es la economía de las plataformas, la gig economy, que como dice bien el diputado Jorge Cálix, hemos llegado tarde, usted mismo lo menciona, hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 2017 que ya pone sobre todo al Uber algunas restricciones, pero también cómo protegen a sus personas. En este caso, cómo se protege al trabajador, pero también al usuario, porque en cierto sentido siempre hablamos de el trabajo, de quién necesita un empleo, y si nos ponemos muy marxistas, es sin duda que la actividad fundamental para desarrollarnos como nosotros mismos, como seres humanos, pero al final el trabajo es necesario, pero también el usuario debe ser de una u otra manera tomado en cuenta. O sea, Jorge, el diputado Jorge mencionó, bueno, están los formales, los VIP, las plataformas, pero ¿quién representa a los usuarios? En este caso yo sí uso las tres plataformas, tengo un contrato verbal, por ejemplo, con un señor de un taxi en Las Colinas, uso Uber de vez en cuando, uso VIP, y uno ve ciertas diferencias. Sin duda hay que profundizar en cuáles son esas diferencias, sobre todo por los costos, porque tiene que ver con un tema de costos, de asimilar las regulaciones del Estado. Y es entonces que yo creo que sin duda el tema de las plataformas, porque no solo es Uber, no solo es InDrive, tiene que ver con los delivery, tiene que ver con otro tipo de servicios. Y con las que vean en el futuro. Y las que vean en el futuro. Ahora, es una realidad. Desde pandemia, por ejemplo, nosotros usamos mucho el tema de los alimentos, de comprar comidas rápidas, etcétera. Y estos delivery también no solo son trabajadores y cómo ellos están desprotegidos de la seguridad social, de un sinnúmero de violaciones del Código del Trabajo, pero también cómo el usuario se siente satisfecho de una u otra manera de que le llegue su comida
sin hacer una fila. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que vuelvo y me suscribo que esto coyuntural, porque nace de un artículo que circuló en las redes, que se iba a decomisar el vehículo, se iba a dar una multa de 11.000 lempiras. Es que se decomisaron. Se decomisaron. No, claro, y entonces, de comisiones. pero como esto coyuntural lo aprovechamos para realmente tener un Estado regulador. Y cierro con esto. El Estado debe de tener la función de Estado-sociedad y no las plataformas usuarios. Es decir, es un debate más interno y ya como la Unión Europea, España, hay ejemplos de Italia, pero también en Latinoamérica. Brasil es uno de los impulsores, por ejemplo, de cómo regular el Uber. Chile también tiene, Colombia intentó, pero no ha podido. Y México, creo que uno aquí que está el diputado, pues el Congreso Nacional puede tomar esos países como ejemplo y sobre todo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mire, como este problema... Solo quiero decir algo, porque Ismael tocó el punto central de esto. El usuario debe ser el centro del debate. Es cierto. El usuario debe ser el centro del debate. El ciudadano que se levanta y toma un taxi, toma un Uber, toma Inter, o llama a Alex para pedir un taxi VIP. Él es el centro del debate, el usuario. Los hondureños y las hondureñas que todos los días toman un taxi VIP, agarran Uber o agarran InDrive. Ellos son el centro del debate. Y el usuario, Renato, no quiere una guerra entre gremios. Claro, no la quiere. El usuario quiere 3 cosas. Un medio de transporte seguro, pagar lo justo y tener opciones. Así de sencillo, así de fácil. Y que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre proteja al usuario, no le dé privilegios a transportistas, a un grupo, sino que al usuario. Y el usuario quiere lo que le acabo de decir. Ese debe ser el centro de debate y el centro de cualquier normativa que haga el Congreso Nacional. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Es incómoda la pregunta? Claro que es incómoda. Si el usuario abandonó a los taxis tradicionales, ¿la culpa es de la tecnología o de un servicio que durante años no evolucionó? Ahí vamos, solo permítanme. Y a las plataformas, yo sé que ustedes no son plataformas. Si transportan personas igual que un taxi, ¿por qué no deberían cumplir exactamente las mismas obligaciones que paga esta gente de los taxis tradicionales? ¿Cómo resolvió esta polémica el mundo que llega más de una década tarde a nuestro país? Después de la pausa comercial, atentos, atentos, ya viene el Mundial. ¿A cuál equipo? ¿A cuál selección? Argentina. ¿A cuál selección? España. ¿Cuál selección, Ismael? Me voy por los europeos esta vez. Por los europeos. Alemania. Portugal. Portugal. Les vamos a hablar a pocos días del Mundial de Fútbol de una plataforma. A propósito de la plataforma, es que ahora todo es plataformas, que llega renovada para ofrecer una mejor experiencia de entretenimiento y apuestas deportivas. Y con el tema central, ¿cómo resolvieron buena parte de los países que tienen estas plataformas de taxis el problema igualito que se les presentó como el que estamos debatiendo hoy nosotros? Se lo vamos a decir, porque una solución debe haber. Aquí es: no quiero que haya Uber, no quiero que haya la otra plataforma o las otras plataformas. Aquí es de que todos tengan igualdad de oportunidades para trabajar en el transporte de personas. De eso se trata. Volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: Congreso Nacional aprueba reformas al Código Penal para castigar los femicidios en el país.
ya no alcanza el precio silencioso que vacía las mesas en Honduras. Alerta verde en Honduras. Cristina amenaza con fuertes lluvias e inundaciones. Estas y más noticias en tunota.com. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Más mensajes. David Guzmán opina, los taxis tradicionales aquí son un problema. Mal servicio, poca seguridad, vehículos desfasados, falta de higiene, irresponsabilidad y mafiosos. Uber y otros son otro concepto, todo lo contrario, la misma aplicación me funciona en Guatemala, El Salvador y en Estados Unidos. Juan Carlos opina, ojalá el transporte público fuera decente y eficiente. Sin duda esto disminuiría el tráfico vial. La población busca opciones más seguras y las plataformas son una opción. Su regulación debe ser para favorecer al pueblo y no al mal servicio público. Alberto Funes opina, el gobierno debe permitir esas plataformas, la gente busca un extra y otros viven de eso. Dejen trabajar la gente ya que el gobierno no está generando empleos. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Falta hoy. Tiempo no va a hacer falta hoy. Me estoy riendo. Es que me dice un televidente, fíjese en esos lentes de Wilmer Calix, los está grabando, dice. No, entonces como yo tengo estos lentes, un buen amigo me los regaló. También lo Un buen amigo mío me los regaló. 2 amigos míos me han regalado estos lentes. Las máquinas, vio. Pero yo sí puedo grabar. Yo solo le hago clic aquí. No, estos no. Y ya los estoy grabando. Entonces me llama un televidente. ¿Los tiene ¿Graduados? ¿sí? Claro que sí, graduados. ¿Y dónde los graduó? Porque aquí no los graduó. No, claro, aquí ¿En lo graban. Honduras? Sí, ¿En sí, dónde? aquí lo gradúan. Y ¿En dónde? ya le voy a decir. Entonces me dice un amigo mío, fíjate en esos lentes de Wilmer, dice. No, pero no tienen. Entonces, Estos no son como los suyos, que les toca un botoncito y todo. permitime. No, no hay cámara. No hay cámara. Espérame. Bueno, ahí no estamos en vivo, pues. No hay cámara. ¿Qué necesidad hay? ¿Sabe que No. se acaba de pasear en el pobre Wilmer? Porque No, pero no. ahora cada vez que entre a un lugar le van a decir, enséñame los lentes, vamos a ver. Estamos grabando. En cambio estos, esta es la camarita, ¿ves? No, mire. Esta es la camarita, ¿ves? La camarita. Y aquí está el mecanismo para grabar. Yo me pongo esto. Clic. Toma foto. Aquí los estoy grabando. No hablen cosas que no quieren que se sepan el público, con el público. ¿verdad? Entonces, hay Aquí que los tener estoy cuidado en grabando. la pausa, ¿verdad? Sí. No son lentes con cámara. Ya después de los cachiros todos andamos preocupados. ¿Me lucen o no, Wilmer? No, hombre, más joven se ve. Muy bien, después me quedo con ellos hoy. Y no los voy a grabar, Bueno, para continuar con el tema. Permítame un segundito. Tenía razón Jorge, no los he graduado todavía. Con razón, no le dijo nada. No los he graduado todavía. No, pero despreocúpense, pueden hablar lo que quieran cuando estemos en la pausa, que no los está grabando Wilmer. Muy bien. A pocos días del Mundial de Fútbol, hoy conoceremos una plataforma que llega renovada para ofrecer una mejor experiencia de entretenimiento y apuestas deportivas. Para hablarnos de todas las novedades de apostemos.hn, las opciones disponibles para el Mundial y los juegos en línea que ofrece, nos acompaña Abigail Robelo, esta bella dama que la van a conocer en este momento. Ahí está esta catrachita linda, embajadora de marca Apostemos. Bienvenida Abigail a Frente a Frente. ¿Qué beneficios tiene la renovada plataforma de Apostemos?
Por favor, comencemos. Abigail. Muy buenos días, qué placer poderlos estar acompañando en esta linda mañana y por supuesto ser parte de la familia Loto, donde les voy a llevar excelentes noticias en esta mañana y como usted lo mencionó, Apostemos se renueva para ustedes en este nuevo mundial y por supuesto ustedes tienen muchas formas de ganar porque contamos con más de 70 formas para que ustedes puedan realizar sus apuestas y si ustedes no se han ingresado, no se preocupen porque registrarse es sumamente fácil, ustedes solo tienen que ingresar a apostemos.hn, ingresa sus datos y usted ya siendo parte de Apostemos para poder disfrutar de este mundial. ¿Qué van a notar los jugadores cuando entren a esta nueva plataforma, Abigail? Claro que sí, estamos renovados porque van a tener más opciones de apuesta. Obviamente, visualmente la plataforma es más atractiva y súper fácil de utilizar. Usted puede verificar su saldo y por supuesto puede ver qué partidos están activos. Y ahora tenemos una nueva modalidad donde usted puede realizar sus apuestas en el partido en vivo y puede cancelar sus apuestas si como usted le parezca, si su equipo favorito todavía no va ganando o no va haciendo lo que usted ya había apostado, no se preocupe porque en esta nueva plataforma usted puede modificar sus apuestas en vivo y cuando usted quiera. ¿Podrán realizar todas sus apuestas deportivas para todos los partidos desde la apostemos.hn, Abigail? Claro que sí, en este mundial contamos con 104 partidos donde sus posibilidades de ganar aumentan al máximo y obviamente las combinadas que usted pueda realizar son múltiples. Usted puede marcar quién anotó, quién va a ganar, si es un empate o si su equipo favorito es el campeón de la Copa, usted puede elegir sus combinadas como usted prefiera en el momento que usted quiera y sin ningún problema porque la plataforma está remodelada para todos sus beneficios. Abigail, adicional a las apuestas deportivas, ¿también cuentan con juegos en línea? Claro que sí, contamos con una sección de gaming donde usted puede disfrutar si está en su casa con sus amigos, si no tiene como un plan hecho, usted puede disfrutar desde su comodidad y obviamente en la plataforma apostemos.hn usted tiene varias opciones de gaming donde puede disfrutar y obviamente ganar dinero al instante. Ok, ya esta pregunta es mía. Resume así en tiempo breve la gran novedad de Apostemos.hn para este Mundial de Fútbol. Claro que sí, vamos a contar con una plataforma dispuesta y disponible para usted para que pueda realizar sus apuestas en la comodidad de su casa donde usted quiere y también contamos con varias actividades y sobre todo muchos premios. Déjeme contarle que este sábado 13 contamos con un estadio virtual en Cascadas Mall a partir de las 3 de la mañana para que usted pueda disfrutar del partido en vivo y pueda realizar sus apuestas. También vamos a contar con una zona VIP y obviamente usted va a tener su plataforma disponible para que pueda disfrutar, ganar y sobre todo disfrutar al máximo el fútbol porque la pasión se vive aquí con Apostemos. Ahora vamos con lo sentimental, con lo bello, con lo lindo, con la creación de Dios. ¿De dónde eres originaria, Abigail? Soy de aquí de Tegucigalpa, de la mera capitalina. capital. ¿De qué Claro barrio? que sí. ¿De qué barrio? De la colonia Nueva Suyapa. De la Nueva Suyapa, donde tengo una gran cantidad de amigos. ¿Tú vives ahí en la Nueva Suyapa? ¿Viviste? No. Somos vecinos aquí cerquita, mira. Correcto. Y tu madre es periodista, ¿verdad? Claro que sí, Estela Robelo. Estela Robelo. Así que la invitación final a divertirse con Apostemos porque aquí es donde el juego evoluciona. Gracias, Abigail Robelo. Gracias a ustedes por el espacio y obviamente están más que invitados para que puedan disfrutar de la nueva plataforma de Apostemos. Recuerden que registrarse es sumamente fácil, solo tienen que ingresar a apostemos.hn y ya pueden disfrutar de todo lo que Apostemos les trae para ustedes en este Mundial 2026. Abigail, ya conocías a Jorge Calix, ¿verdad? Sí, ya lo conocía. Y ya sabes quién es Jorge Calix. Sí, claro que sí. ¿Votaste por él en las primarias? No. No. Me disculpo, pero no. Ahora sí. No te tienes que disculpar en la próxima. No, a la próxima. Gracias, Abigail, No, te gracias felicito. a ustedes. Y éxitos en tu vida y también a apostemos.hn. Muy bien, gracias de nuevo. Alex, tú querías intervenir, hazlo ahora. Sí, hubo una reforma en la ley de transporte donde habla, en el artículo 32, donde habla sobre las modalidades, donde habla del taxi de barrido, el taxi de punto, habla de un taxi ejecutivo y habla de un radiotaxi. Entonces, y dice al final, y cualquier otra actividad de transporte que pueda surgir en un futuro, pero siempre bajo
el mando del Instituto Dueño de Transporte. Entonces, como usted puede ver, en la parte de taxis ejecutivos nosotros podíamos entrar, pero hasta el día de hoy se nos ha negado. Pero mire cómo dice la ley, los primeros en que pueden solicitar adherirse a estas modalidades son los que ya cuentan con una concesión con el Estado. ¿Y quiénes son los que cuentan concesión con el Estado? Los que ya tienen los taxis blancos. Entonces ellos pueden migrar a esas modalidades y no lo han hecho. Denos la oportunidad a nosotros que tenemos la infraestructura y que lo podemos hacer. Y ellos también pueden aplicar a modificarse para que sea un transporte moderno para todos los ciudadanos. De hecho, hay madres de familia trabajando en este rubro, gente que se queda sin trabajo. Ahí está mi esposa que trabaja conmigo día a día en este transporte, como representando a las mujeres, porque hay hombres y mujeres trabajando en este rubro. Hay padres e hijos, porque es una oportunidad que nos da cuando nos quedamos sin trabajo. Ahorita que quedó mucha gente sin trabajo, tiene su vehículo y se dedica a trabajar, a traer un ingreso. Gente como yo que tiene un trabajo y de 8 a 4 y después del trabajo y los sábados y domingos ando trabajando en esto. Entonces es una oportunidad, necesitamos fuentes de trabajo y esta es una gran fuente de trabajo. No sé si fue Jorge Calix o fue Ismael Cepeda quien planteó que el gran ausente hoy en frente a frente es el usuario. Ambos lo dijimos. Ambos lo dijeron, ¿verdad? Porque el usuario lo que se está preguntando en este momento, ¿quién ofrece mayor seguridad? ¿Quién responde si ocurre un accidente? ¿Quién garantiza tarifas justas? Correcto. ¿Quién ofrece mejor servicio? Eso se está preguntando el usuario, Wilmer. Eso se está preguntando el usuario. Porque durante años hemos escuchado a taxistas y ahora las plataformas. Pero ¿quién representa esta mañana a los millones de usuarios que quieren más seguridad? Que alguien responda si ocurre un accidente. Tarifas justas y mejor servicio. Y en algo debemos estar de acuerdo. El taxi tradicional no evolucionó. Primero, porque no miraban que venía esto. Segundo, cuando percibieron que ya teníamos estas plataformas, tampoco evolucionaron. Y ahora la gente se decide entre seguridad, buen servicio, calidad, precio justo. Por favor, Calix. Bueno, dice qué buena pregunta la que hizo usted. La pregunta es buenísima, buenísima. ¿Sabe quién vela por ellos? El honorable diputado. Se les voy a explicar por qué. Ellos son los que crean las leyes. Mire, cuando uno cumple, nosotros como concesionarios cumplimos las leyes, le voy a dar ejemplos y me voy a retroceder rápido y le voy a poner en contexto. ¿Usted es de Tegucigalpa, diputado? Yo soy oriundo del Ancho, pero vivo Pero aquí. hace años, bien. ¿Se recuerda que antes los taxis eran de colores? Sí. Vinieron el Congreso Nacional y nos dijeron, bueno, señores, por un tema de seguridad, los taxis deben de ser blancos. Como somos respetuosos de la ley, ¿qué tuvimos que hacer? Porque si no los aplicaban las multas. Eran de colores. Bueno, cumplimos la ley. Velando por el tema de seguridad de los usuarios. Después, bueno, señores, los taxis tienen que andar los números pintados en dos lados, no solo en un lugar, atrás. Cumplimos la ley. Después las placas que ya no podían ser por un tema de seguridad, porque hay que retroceder y hay que ponerlo en el país que vivimos. Cuando empieza el auge del tema de la extorsión, en 2004, 2005, bueno, señores, que no deben de haber, los taxis deben de andar con placa identificado. Es por un tema de seguridad y se hizo. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Cumpliendo lo que dice el marco de la ley. Porque nosotros, si no lo cumplimos, toca, y se lo digo, lo que a ellos les han aplicado. Mire cómo es. Les han aplicado el artículo 80, que es por un tema de ilegalidad. A nosotros nos han aplicado ese artículo cuando hacemos un cambio de unidad y que todavía no ha salido el trámite, va el artículo 80. Entonces, si nosotros estamos bajo un marco de la ley, tenemos que cumplir la ley. Lógico, si ha quedado el Estado sin una visión clara de desconocimiento de transporte público en el país. Y han venido este tipo de plataformas a aprovechar a no cumplir la ley. La ley habla. El diputado decía... No creo que las plataformas hayan venido
solo a desplazarlos. No, es que han cumplido todo eso. Pero en el rubro del taxi tradicional, y ahí el Estado falló. Las redes criminales cooptaron el negocio y se les metió un montón de gente que volvió inseguro este transporte. Hay que ser sinceros en esto. Y yo se lo quiero exponer, y a la gente que nos ve. El Estado se queda solo haciendo leyes, no cumpliendo leyes. Hoy usted puede ver que las plataformas registraron más de 10.000 personas en menos de un año. El Estado no ha podido hacer un registro de quién es el dueño de una concesión, quién es el conductor que lo anda. Estamos hablando de 20 años, no lo han podido hacer. Y las plataformas lo hicieron en un año. Pero justamente eso es lo que yo le dije al inicio. El problema no es entonces usted como taxi tradicional, ni él como taxi VIP. El problema es el Estado, bueno, justamente. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Nosotros vamos cumpliendo lo que el Estado dice. Mira, aquí hay que hablar de un tema, porque ya va a acabar el tiempo, yo tengo un compromiso, que le había pedido permiso al licenciado. El tema de regular las plataformas ya existe en la ley. Aquí existe algo que se llama el mapping, yo creo que usted conoce. ¿El qué? El mapping. Mapping. ¿Qué es? Una normativa donde todas las plataformas, no solo de transporte de taxi, de este tipo de plataformas, sino que del transporte urbano, se deben de pegar donde hay llaves de este sistema, donde se regula por el Estado. ¿Por qué se regula por el Estado? Por un tema de que quien otorga las concesiones y los permisos para jalar personas en el país es el Estado, por un tema de lavado de activos. Hoy, las plataformas, nadie de aquí, y puede salir de aquí y preguntarle al Ministerio Público, ¿sabe cuánto dinero captan en cuentas bancarias? ¿Y para dónde va ese dinero? Y eso hay que hablarlo. Mire que hay un montón de cosas detrás. Te quiero decir que este debate tiene en esa lista que están mencionando como la discusión más fuerte del mundo. ¿Cuánto tributan realmente en Honduras? Lo que tú estás exponiendo, que esta gente no tributa. Pero igual, ya me has dicho cuánto pagan ustedes en permisos, matrículas, concesiones y tasas, porque pagan, ¿verdad? Así es. Así es. Nosotros sí lo pagamos. Correcto. Donde no sé si el Estado ha regulado, donde no sé si el Estado ha regulado, es porque a ustedes, los taxistas tradicionales, se le metió un montón de gente con fines aviesos. Y tú lo sabes. Así es. Tú lo sabes. Y no solo eso, es más fácil para las maras y las pandillas cobrarles impuesto de guerra al taxi tradicional, que tiene un punto, que saben a dónde lo van a ir a buscar, que están identificados, como lo ha dicho Wilmer, que cobrarles impuesto de guerra a un conductor de Uber o de InDrive, por ejemplo, porque están en una plataforma. No quiero decir que es imposible, pero es más fácil cobrarle impuesto de guerra a un taxi tradicional que cobrarle un impuesto de guerra a un conductor de Uber o de InDrive. Y esa es una batalla perdida del Estado con las maras, con las pandillas. Eso no es culpa de ustedes, no es culpa de ellos, esa es culpa del Estado. Y lo hemos venido mencionando, es el Estado que ha fallado. Correcto. Nosotros mencionamos que hemos pagado 19.600 millones de lempiras, el sector en general, de extorsión, y usted dice, y el Estado muy bien, ¿qué montón de dinero pagaron? ¿Y cuánto hemos pagado en temas de tasa de seguridad? También. Entonces, mire, aquí hay un montón de componentes que afectan al transporte. Hoy la solución, licenciado Renato y pueblo hondureño, es que el Estado regule las plataformas donde puedan ingresar todos con requisitos claros y que el sector taxi, para que también ustedes lo sepan, hace 4 años le presentaron a Rafael Barahona una propuesta de una plataforma rolada. No se la certificaron porque esas plataformas se tienen que certificar. Mire lo delicado. Nunca la certificaron. ¿Tú crees que todos los conductores de estas plataformas les han verificado los antecedentes penales? Lo hacen en línea, recuerde. Eso al final nadie lo... ¿Me estás diciendo que no entonces? Lo hacen en línea, mira. La plataforma la hace. Mire, la plataforma lo pide. Sí. Lo pide, ¿verdad? Lo pide. Igual que el vehículo, igual que de hecho, ahí creo que hay un poco más de control que en cuanto a un taxista, por ejemplo. Pero yo le voy a decir una cuestión. Aquí ellos Wilmer ha dicho algo que es correcto. Primero, y por eso justamente aquí el centro de la discusión, del debate, debe ser el ciudadano, no una guerra entre gremios, no ponernos de este lado, ni de aquel, ni de los que no están aquí, que deberían de estar. Cuando él dice que tiene que haber una
competencia justa con reglas que sean iguales para todos tiene una gran verdad en la boca. Y es correcto, eso es cierto. Ahí nosotros, el Estado, que es el que ha fallado, tenemos que garantizar un marco jurídico regulatorio con reglas parejas para todos. Eso sí es cierto. Ahora bien, la solución no es sacar a golpes a los que trabajan en plataformas. Eso está muy mal. Y ahí es cuando tenemos nosotros que intervenir, y nosotros como bancada del Partido Liberal lo vamos a hacer, solicitando al Congreso unas ciertas cosas que quiero explicar antes de que se me vaya Wilmer. Primero, y esto es un mensaje directo a los miembros del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Vamos a pedir en el Congreso que suspendan por un tiempo, unos 90 o 120 días, cualquier tipo de decomiso o retención de vehículos porque no se puede retener la herramienta de trabajo de las personas. Aquí hay una realidad que nos sobrepasa y es que el hondureño tiene que poner, está pensando el padre de familia que se levanta todos los días en cómo va a poner desayuno, almuerzo y cena en la mesa de su casa. Y usted no le puede quitar la herramienta de trabajo, punto. Así de sencillo. No lo vamos a permitir. Y si ustedes me están viendo, no lo sigan haciendo, porque lo siguen haciendo, se van a meter con la bancada del Partido Liberal que va a defender al usuario, y va a defender el derecho del trabajo de la gente, y vamos a improbar la conducta administrativa de ustedes. Dejen de hacer eso. No es golpeando a hondureños que vamos a resolver este problema, es sentándonos en una mesa y discutiendo. Vamos a pedirle que nos dé un informe formal de la situación, porque evidentemente hay un problema. Evidentemente hay un problema y ocupamos que el IHTT nos dé el informe institucional de la situación para tomar decisiones. Una mesa técnica nacional en donde estén todos, donde esté Wilmer, los taxis tradicionales, donde estén los taxis VIP, donde estén las plataformas para escuchar sus versiones, porque todos tienen puntos de vista diferentes y todos tienen razón en algunas cosas. Todos tienen razón en algunas cosas. Él tiene razón cuando dice nosotros estamos modernizados y por eso pues la gente nos prefiere. Él tiene razón cuando dice, óigame, yo pago un cano. Correcto. Yo tengo una licencia del Estado, una concesión del Estado. Entonces no estamos compitiendo en reglas iguales. Totalmente de acuerdo. Toda la razón. Totalmente de acuerdo. Ese problema es el que tenemos que regular. Yo creo que ahí el registro de todos los conductores de taxis VIP, de Uber, de InDrive, que lo hicieron las plataformas en meses y que el Estado no lo ha hecho en años, eso lo tenemos que hacer ya. Y te interrumpo porque yo creo que coincidimos en algo. El Estado regulador fracasó en este tema. Fracasó. Y este es el verdadero fondo de este problema. ¿Por qué Honduras sigue discutiendo algo que otros países resolvieron hace años? No, ¿y por qué llegamos tarde a esta discusión? Correcto. ¿Dónde ha estado el IHT? ¿Por qué no existe una regulación moderna? ¿Quién se benefició del vacío legal? ¿Sabe cuál es la respuesta ahí, Renato? La corrupción. Las concesiones se han visto más con intereses particulares o el que llega de director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, de algunos empresarios del transporte y nunca se han tomado la molestia en prestar un servicio de calidad o en todo caso el Estado regular de una u otra forma todo lo que tiene que ver con el transporte. Y no solo hablamos de personas, el de carga, el de etcétera, etcétera, que esto es lo que realmente ha perjudicado. Y yo me voy más allá, ese es el tema también de país, de crecimiento económico, de desarrollo, de cohesión social, de cómo el transporte hace tejido. Es más, ¿quién no tiene una amistad que ha construido por el servicio del taxi? Por ejemplo, ¿quién uno llama y le dice, recógeme a tal hora y tal vez fue un desconocido o alguien que conoció en la calle? Entonces, creo que eso es lo que se debe plantear y yo al Congreso pienso que parches vamos a seguir en lo mismo. Necesitamos una reestructuración, una reingeniería del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y sacar la corrupción que hay ahí y que ha habido y que siempre ha existido. Solo que pocas veces se habla porque se toca también intereses muy grandes. Correcto. Yo sé que buena parte de los taxistas del modelo tradicional son gente de bien. Sí, claro, que con el taxi han sacado a sus hijos adelante y a sus familias adelante. Luchan diariamente por llevar desayuno, almuerzo y cena a la casa. Yo conozco taxistas enormes de gran corazón y gente honesta.
Pero no te puedes perder en esto, Wilmer. La tecnología, lo que decía Jorge. Y como el Estado llega tarde a esto, Uber desplazó modelos antiguos, como los taxis tradicionales. Netflix desplazó videoclubes. La banca digital desplazó sucursales y por eso que los bancos han cerrado sucursales, porque ahora lo compensan con tecnología, con banca digital. Las compras en línea desplazaron comercios. Mira, esto evoluciona. Esto evoluciona. Yo entiendo. Pero no desplaza el servicio y el bien, que eso es lo más importante. No, desplaza el funcionamiento. Correcto. Que es diferente. Y ahí el cliente decide si el taxi tradicional les conviene más por precio, por seguridad, por calidad, por servicio que las otras plataformas. El Estado no puede llegar tarde, regular mal y encima castigar al ciudadano. No se puede. Eso no debe de ser permitido. El problema no es que hayan demasiados conductores. El problema es que hay muy poco empleo formal en el país, Sí, hay que decirlo. Totalmente. No hay trabajo. ¿Yo qué hago para mantener a mis hijos? Cualquier cosa lícita, me meto a un Uber, a taxiar, a taxi VIP. Ese es el problema, la falta de empleo formal en el país. El taxi tradicional no se debe de proteger prohibiendo la tecnología. Aquí se debe proteger modernizando el sistema para todos. Y te voy a dar un consejo, un consejo. Yo sé que ustedes en la lucha del bloqueo de calles han ganado muchas batallas, porque el Estado así es. Mira, mal harían empezar a bloquear calles, las entradas a Tegucigalpa, por este objetivo. ¿Tu idea es desplazar a estas plataformas y a los VIP? No. Competir con justicia. Mira, competir con justicia. Yo quiero dejar este mensaje. Nosotros como sector organizado y legal, nosotros lo que pedimos es que todos trabajemos en igual condiciones. Las plataformas deben de ser reguladas. Aquí hay cosas detrás de las plataformas que no se dicen. Al final la gente solo ve el servicio, pero hay muchas cosas que están ahí atrás, que el Ministerio Público se ha quedado corto, que estas plataformas sabemos que tienen influencia en muchos sectores, hasta políticos, porque esta no es una lucha de hoy que venimos. Han detenido por medio de políticos que evolucione el sector taxi a plataformas, se lo podemos decir, se lo voy a decir aquí públicamente. Hace 4 años los taxis tradicionales han querido evolucionar, pero como ellos han querido buscar el camino legal, diputado, no han podido llegar, pero otros que buscan el camino ilegal lo han podido hacer, porque las plataformas hoy no tienen permiso de nadie y lo hacen. Lastimosamente nosotros debemos de cumplir la ley. El servicio se puede mejorar, pero en un orden. El país debe crecer en orden. Yo creo que el Congreso Nacional no debe estar tapando baches. Yo creo que el Congreso Nacional debe de legislar con una visión, no solo en el sector transporte, en el sector salud, en el sector seguridad. No solo cuando pasa un problema, vamos y resolvámoslo. No, sentemos bases sólidas, con respeto y siempre enfocados en que el usuario tenga el mejor servicio. Tú lo has dicho. Antes de bloquear calles, que vos sabés cómo nos afecta eso, que eso multiplica la pobreza. No hemos entendido que cada bloqueo de calles es multiplicar la pobreza. Pero el Estado, que nos ha fallado en casi todo, por indiferente no resuelve los problemas a tiempo. Yo solo te conmino a que se sienten en una mesa y dialoguen, pero urgente, antes de que estallen y bloqueen calles, urgente. No, y además antes de que suceda algo que tengamos que lamentar, porque si agarran a un ciudadano que está trabajando y le decomisan el carro, usted no sabe lo que un ciudadano enojado, frustrado, ante la impotencia de que le quiten su herramienta de trabajo puede hacer. El mundo, buena parte del mundo ya resolvió este problema. Correcto. Nosotros miremos el ejemplo del mundo y resolvamos este problema antes de entrar en anarquía. Así brevemente, antes de irnos a la pausa. Muchos compañeros ven este rubro como un escape a la falta de trabajo. Sacan un carro en una financiera. Y es que eso es. Sacan un vehículo en una financiera, viene el Instituto de Transporte, se lo decomisa y no solo es el decomiso de pagar multa de 11,000, sino que aparte se lo quita por 6 meses. ¿De dónde va a pagar esa persona ese dinero que hacía trabajando? Pierde su vehículo, pierde su trabajo, su familia no los pueden llevar a la escuela, no pueden ir a trabajar, entonces es bastante delicada esta situación. Y algo claro,
La tecnología Evolucionando. evoluciona. Pero debe evolucionar con control. Muy bien. Entonces, a sentarse, Controlado. dialogar, negociar y resolver esto como otros países lo resolvieron. Sí. Pausa, volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. José Romero ha escrito: el taxi tradicional es peligroso. Lastimosamente no sabemos quién conduce. En Uber tenemos toda la información del conductor y se puede investigar minutos antes de hacer uso si uno quiere. Para mí no, porque son muy eficientes y es un servicio de calidad, no debe haber monopolio. Es libre comercio, así como los chinos compiten desigualmente y allí no hacen nada. Los taxis tradicionales no identifican al conductor, uno como usuario no sabe quién es ese conductor, y en los Uber sí están identificados. Los taxis tradicionales son un peligro para el usuario. Gomercindo opina: un saludo para el abogado Cálix, lo felicito por sus luchas por el pueblo y la democracia. Necesitamos el seguro social para los profes jubilados. Señores, revisen la nueva ley de transporte, yo formé parte de su creación y dejamos en la descripción y otros. Ojo con eso, además todos tenemos los mismos derechos. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Me dice la producción que solo tengo 20 segundos. Toma abierta, por favor. Como el estilo ahora es que los problemas que el Ejecutivo se tarda en resolver, quien media es Tommy Zambrano, el presidente del Congreso, pues yo le digo a Tommy, anticípese a reunir a toda la gente en el rubro. Y trate que antes que haya anarquía en las ciudades de Honduras que utilizan estas plataformas, que se resuelva el asunto y que el Ejecutivo lo materialice. Si no lo resuelven a tiempo, vamos a tener problemas con este asunto del transporte. Y miren, transporte es lo más beligerante que hay aquí, como con los maestros y los médicos. El Ejecutivo debería resolver estos problemas, pero si se tardan, si son indiferentes, de falta diligencia, hombre, que surja Tony, que no le corresponde a él. Pero bueno, algo hay que hacer rápido. Gracias, Jorge. Gracias, Renato. Gracias, Ismael. Gracias, mi estimado. Gracias a todos ustedes.